Bien. Miren, vamos a empezar con la primera clase de física. Sí, esta es la ficha número 9 de la semana del 24 al 28 de enero del 2022. Sí, el tema de esta semana, el tema que vamos a revisar nosotros esta semana en la asignatura de física es el siguiente: momento lineal e impulso lineal. Nosotros vamos a analizar estos dos conceptos. Sí, ¿cuál es el objetivo de estos dos conceptos? Es verificar las leyes de conservación de energía y la cantidad de movimiento en procesos de choques elásticos e inelásticos. Sí, la parte de la contención emocional ya la habíamos revisado antes, el día de ayer. En el segundo punto vamos a observar las siguientes imágenes referentes al tema de la clase. Yo aquí veo dos imágenes. En la primera imagen, ¿qué es lo que ustedes observan? ¿Qué es lo que ustedes observan en la primera imagen? Una persona empujando a una chica en un columpio. Listo. ¿Y en la segunda imagen? De pronto una persona tiene un salto alto. Ya. Impulsando. Ya, miren, no se olviden, las imágenes hacen referencia al tema de la clase. El tema de la clase es momento lineal e impulso lineal. ¿Cuál de esos conceptos se ve muy claramente en estas imágenes? Que las dos están siendo impulsadas por algo. Ya, impulso, ya ustedes ya de una dijeron impulso. En las dos imágenes yo veo un impulso, ¿sí? Y un impulso en una imagen donde una persona le está empujando a esa niña en el columpio, y en la otra donde una persona saltó sobre un resorte para impulsarse lo más fuerte o tener un pulso súper grande para desplazarse la mayor cantidad de distancia, ¿ya? Entonces, referente a estas dos imágenes o referente al tema de la clase, ustedes van a responder la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ustedes el impulso? ¿Qué es para ustedes el impulso? Agarrar fuerza o velocidad. Ya, más o menos, por ahí vamos, ajá, dicen agarrar fuerza, velocidad, ¿para qué? Miren, usted Para hacer un nombró salto. dos conceptos súper importantes aquí: fuerza y velocidad. Miren, dos variables, dos magnitudes son súper importantes que vamos a analizar nosotros en esta clase. Ya más o menos tienen ustedes la idea de lo que es el impulso, ¿verdad? Entonces van a responder ahí a la pregunta. Ahora vamos a analizar la presentación de PowerPoint, donde vamos a analizar esos dos conceptos, ¿no? Momento lineal e impulso lineal. Tanto la presentación de PowerPoint como la ficha ya se las compartí en el grupo de WhatsApp. Sí, entonces por favor me avisan si ven la presentación. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, dicen. Listo, ahora vamos a analizar esos dos conceptos, ¿no? Momento lineal e impulso lineal, ¿ya? Aquí dice momento lineal. El momento lineal nosotros lo vamos a representar con la letra P. Estamos hablando de una magnitud. Estamos hablando de una magnitud. Momento lineal es una magnitud y lo voy a representar con la letra P. Pero esta magnitud es una magnitud vectorial. Y como es una magnitud vectorial, por ende yo debo colocar encima de esa letra una flechita para indicar que esa magnitud es una magnitud vectorial. Ahora bien, el momento lineal, ¿qué me permite a mí medir el momento lineal? Dice que el momento lineal me permite a mí medir la intensidad del movimiento de un cuerpo. ¿Con qué intensidad se está moviendo ese cuerpo? Cuando hablamos de intensidad, la señorita Minda fue la que mencionó, estamos hablando también de velocidad. ¿Con qué intensidad se está moviendo esa niña en ese columpio? Cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de ¿qué? Fuerza. Exactamente, de velocidad. ¿Con qué intensidad se está moviendo la niña en el columpio? Y todo eso también depende de un factor, ¿no es cierto? Súper importante, el cual vamos a analizar después. Sí, o por ejemplo, la persona que saltó sobre ese resorte gigante, ¿no es cierto? Tuvo que tomar ¿qué? Para impulsarse, para lograr obtener la longitud más larga, la distancia mucho más larga. ¿Qué tuvo que hacer esa persona? Impulsarse. Ya, pero ¿de qué manera tuvo que agarrar ese impulso? ¿Agarró mayor qué? Por ahí alguien dijo. Velocidad, ¿no es cierto? Tuvo que tomar bastante velocidad para saltar sobre ese resorte y de esa manera agarrar mayor impulso, ¿no es cierto? Y desplazarse la mayor cantidad de distancia, ¿sí o no? O de longitud, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces está más o menos claro los conceptos, ¿verdad? Entonces, miren, la cantidad, perdón, sí, la cantidad de movimiento lineal. ¿Se llama movimiento lineal, momento lineal o cantidad de movimiento lineal? Es una magnitud vectorial que mide la intensidad del movimiento de un cuerpo. ¿Con qué intensidad se está moviendo ese cuerpo? Dice que la cantidad de movimiento lineal o momento lineal, mire, cantidad de movimiento lineal o momento lineal de una partícula se define. ¿Cómo nosotros vamos a poder calcular esta magnitud? ¿Cómo nosotros vamos a calcular esta magnitud? Para poder calcular nosotros esta magnitud, tenemos que multiplicar, aquí dice el producto. No se olviden que la palabra producto significa multiplicación. Nosotros tenemos que multiplicar aquí
dos magnitudes. ¿Cuáles son esas magnitudes? La masa por la velocidad de ese cuerpo. La masa del cuerpo por la velocidad que tiene ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, miren, obtenemos esta fórmula. La cantidad de movimiento lineal que se representa con la letra P y una flechita arriba, porque es una magnitud vectorial, es igual a ¿qué? A la masa del cuerpo multiplicado por la velocidad que tiene ese cuerpo. ¿Fácil o difícil? Está muy fácil aplicar la fórmula, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, miren, dice que la cantidad de movimiento lineal es un concepto físico de mucha importancia porque combina dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? La masa y la velocidad. Ya, a partir de esta fórmula yo puedo también decir lo siguiente, que la masa y la velocidad estas dos magnitudes son directamente proporcionales a la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué significa eso? Que a mayor masa, ¿mayor qué? Movimiento. Mayor cantidad de movimiento Lineal. Movimiento lineal. lineal. Ya. La velocidad también es directamente proporcional a la cantidad de movimiento lineal. Por lo tanto, a mayor velocidad, Mayor movimiento lineal. exactamente, mayor movimiento o momento lineal. Ajá, directamente proporcional. Si tengo mayor masa, mayor cantidad de momento o movimiento lineal. Si tengo mayor velocidad, mayor cantidad de movimiento lineal. Está claro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora, mire, ¿en qué unidades nosotros vamos a medir esto? ¿Sí? ¿En qué unidades? Por ejemplo, yo digo que el tiempo yo puedo medir en segundos, el tiempo lo puedo medir en horas, en minutos, en años, en días, en meses. Ahora, la cantidad de movimiento lineal, ¿en qué unidades las vamos a medir? Dice que la cantidad de movimiento lineal es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, ¿ya? La cantidad de movimiento lineal va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad, ¿ya? Ah, algo adicional también. Cuando nosotros hablamos de magnitudes vectoriales, una magnitud vectorial se compone de tres cosas, o tiene tres cosas: módulo, dirección y sentido. Una magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido. El módulo lo vamos a obtener al multiplicar estas dos magnitudes. Ahí vamos a obtener el módulo. El módulo es un valor numérico, ¿sí? La dirección, ¿en qué eje se está moviendo mi cuerpo? ¿Se está moviendo en el eje X o se está moviendo en el eje Y? Eso me indica la dirección. Ahora, cuando nosotros hablamos del sentido, en cambio estamos diciendo, a ver, ¿para dónde? Si nosotros aquí dibujásemos un plano cartesiano, ¿no? La dirección son los ejes. La dirección, mi cuerpo se está moviendo en el eje X. Esa es la dirección. O mi cuerpo se está moviendo en el eje Y. Esa es la dirección. Pero cuando hablamos del sentido, estamos hablando de qué. Si se está moviendo a la derecha, o si se está moviendo a la izquierda en el eje X, o si se está moviendo hacia arriba en el eje Y, o hacia abajo en el eje Y. ¿Ya? Y cuando nosotros colocamos el sentido en un resultado, el sentido está dado por un signo. Si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, ¿el sentido qué signo tendrá? Positivo. Exactamente. Pero si mi cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, ¿el sentido qué signo tendrá? Negativo. Exactamente. Si mi cuerpo se está moviendo hacia arriba, en el eje Y, hacia arriba, ¿qué signo tendrá el Positivo. sentido? Si se está moviendo hacia abajo, Negativo. Negativo. ¿verdad? Listo, perfecto. Ya. Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto?, que una magnitud vectorial tiene módulo, y el módulo se obtiene al multiplicar estas dos variables, masa y velocidad. El módulo es un valor numérico. La dirección, si el cuerpo se mueve en el eje X o en el eje Y, y el sentido, si el cuerpo se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Ya eso me indican los sentidos. Ahora, las unidades, ¿en qué unidades nosotros vamos a medir esta magnitud? Ya, nosotros para poder determinar las unidades vamos a trabajar con un sistema internacional o el sistema MKS, ¿sí? Porque nosotros podemos medir unidades en diferentes sistemas. Sistema internacional, puede ser en el sistema CGS o en el sistema inglés. Bueno, existen diferentes sistemas para determinar las unidades. Nosotros vamos a utilizar el sistema internacional o el sistema MKS. La fórmula que vamos a utilizar nosotros para calcular el momento lineal es esta. Masa por velocidad, eso es igual a ¿qué? A la cantidad de movimiento lineal. Cuando hablamos del sistema internacional, significa que la masa la vamos a medir en qué unidades. Metros. Y la velocidad la vamos a medir en qué. Masa sobre segundo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento lineal va a estar medida en kilogramos por metro sobre segundo. En estas unidades vamos a medir nosotros la cantidad de movimiento lineal. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Listo.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, yo aquí tengo dos ejemplos que me van a indicar claramente la definición de movimiento lineal. Miren, yo aquí arriba tengo una camioneta y acá abajo tengo una pelota. Ya, y estos dos cuerpos se están moviendo hacia la derecha. Ya, estos dos cuerpos se están moviendo hacia la derecha. La masa de la camioneta es de 2000 kilogramos. La masa de la pelota es solamente de 1 kilogramo, pero los dos se están moviendo a la misma velocidad, a 1 metro sobre segundo y a 1 metro sobre segundo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos dos cuerpos tendrá mayor cantidad de movimiento lineal o momento lineal? ¿La camioneta o la pelota? La pelota. Camioneta. Camioneta. Ya, miren, yo les voy a preguntar lo siguiente. Igual las ¿Dónde dos. será dónde será más difícil? ¿Dónde será más difícil para mí cambiar el movimiento de uno de los dos cuerpos? Por ejemplo, si esta camioneta se está viniendo hacia mí, aquí estoy yo. Si esta camioneta se está viniendo hacia mí, ¿será fácil para mí cambiar el movimiento de esta camioneta? No. No, Ya. Ahora, digamos que la pelota se está viniendo hacia mí. ¿Para mí será muy difícil cambiar el movimiento de la pelota? no, No. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde existe dónde habrá mayor dificultad para cambiar el movimiento? en la camioneta. La camioneta va a ser mucho mayor, va a ser mucho más difícil que yo pueda cambiar el movimiento de la camioneta que cambiar el movimiento de la pelota. Entonces, ahí me están indicando a mí la intensidad del movimiento o la cantidad de movimiento lineal. Por lo tanto, yo puedo concluir en lo siguiente, que la cantidad de movimiento lineal representa qué tanto se opone un cuerpo a que se cambie su movimiento. ¿Dónde será mucho mayor difícil? ¿Dónde será mayor, dónde me va a mí a generar mayor dificultad cambiar el movimiento? En la camioneta. Por lo tanto, la camioneta presenta mayor oposición a que cambie su movimiento. Mientras que la pelota presenta menor oposición a que yo cambie su movimiento. ¿Sí? ¿Y eso se debe a qué? A la masa de los cuerpos. ¿Quién tiene mayor masa? ¿La camioneta o la pelota? La camioneta. Camioneta. Entonces, hace un momento yo les dije, a mayor masa, ¿mayor qué? Cantidad de movimiento. Mayor cantidad de movimiento lineal. Mientras mayor sea la masa, más difícil para mí será cambiar su movimiento. Mientras mayor sea la masa, más difícil para mí será cambiar su movimiento. ¿Sí? Entonces, por favor, no se olviden. A mayor masa, mayor cantidad de movimiento lineal. El movimiento lineal representa la oposición que tiene un cuerpo para cambiar su movimiento. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Listo. Ahora vamos a analizar este ejemplo, este ejercicio. Aquí vamos a analizar 3 esferas. Miren, yo aquí tengo 3 esferas. Y aquí dice que vamos a determinar la cantidad de movimiento de las 3 esferas. Pero dice que cada esfera tiene una masa de ¿cuántos kilogramos? 4 kilos. 4 kilogramos. Cada esfera tiene una masa de 4 kilogramos. Entonces yo quiero calcular la cantidad de movimiento lineal. ¿Con qué letra represento la cantidad de movimiento lineal? La P. La letra P. Con la La P, P, la pero como flechita la arriba. cantidad de movimiento La- lineal es una magnitud vectorial, debo colocar la flechita acá arriba, porque es una magnitud vectorial. ¿Y P es igual a qué? ¿Qué tengo que multiplicar? Masa por velocidad. Por el vector velocidad. Sí, entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Cantidad de movimiento lineal es igual a la masa, que en este caso son ¿cuántos kilogramos? 4. 4 kilogramos. Multiplicados por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 5 metros sobre. Ya, pero miren, aquí la velocidad también es un vector. Si se dan cuenta que es un vector. La velocidad es un vector. La rapidez es una magnitud escalar. Entonces yo aquí tengo que representar el vector. Y un vector está representado a partir de los vectores unitarios. ¿Se acuerdan cuántos antes yo les decía? A ver, vamos a representar el vector en función de sus vectores bases. ¿Se acuerdan? Sí. Y cuando nosotros representábamos un vector en función de sus vectores base, yo debía colocar los vectores unitarios. ¿Cuáles eran esos vectores unitarios? ¿Cómo representaba yo los vectores unitarios? La I, la Exactamente, con la I y la J. Entonces, miren, yo acá tengo mi plano cartesiano, ¿ya? Aquí está mi eje X, y aquí voy a trazar mi vector unitario. Este vector unitario está en el eje X. Por lo tanto, este vector unitario, ¿con qué letra voy a representar yo este vector unitario en el eje X? I. Exactamente, con la I y la flechita arriba. Ya, ¿y con qué letra represento el vector unitario en el eje Y?
Con la J. Con la J, ¿no es cierto? Listo. Miren, nosotros nos vamos a fijar aquí en el movimiento de esta esfera. ¿Esta esfera en qué eje se está moviendo? En el eje X. Exactamente, X. en el eje X. Por lo tanto, este 5, ¿cuál vendría a ser el vector unitario de aquí, de esta magnitud? La I. Exactamente, la I. Entonces, la velocidad ha sido 5i metros sobre segundos. Ahora sí puedo multiplicar. Entonces, ahora sí ya puedo multiplicar estos dos valores. La cantidad de movimiento lineal es igual a ¿qué? A 4 por 5. 4 por 5, ¿qué es igual? 20. 20. A 20. Y el vector, perdón, la cantidad de movimiento lineal también es un vector. ¿20 qué? Un vector. Entonces, aquí también debo representar este valor numérico con su vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario? Y Exactamente la I. Sí, yo creo que sí les mencioné hace un momento de que la dirección y sentido que tenga la velocidad va a ser la dirección y sentido que tenga el momento lineal. ¿Sí? El momento lineal va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad. El momento lineal va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad. Si la velocidad está expresado hacia la derecha en el eje X, el momento lineal también tiene que estar expresado hacia la derecha en el eje X. ¿Sí? Va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad. ¿Ya? Entonces aquí sería el resultado 20i. ¿Y en qué unidades nosotros medimos el momento lineal? Metros sobre segundo. No. Aquí, a ver, ahí, aquí esta unidad que está aquí. Kilogramos. Programa. Kilogramos por... Metros sobre Metros sobre segundo. Exactamente, metros sobre segundos. En esas unidades medimos nosotros el momento lineal. Sí, en esas unidades. Ya hicimos el primer ejercicio, ahora vamos al segundo ejercicio. Aquí también vamos a calcular el momento o la cantidad de movimiento lineal de esta esfera. Para poder calcular el movimiento lineal o el momento lineal, tengo que multiplicar masa por el vector velocidad. Listo, entonces yo digo, cantidad de movimiento lineal es igual a la masa. ¿Cuál es la masa de esta esfera? 4 También kilogramos. es 4 kilogramos. Ajá. Por la velocidad. La velocidad dice que es 5. Sí, pero ¿para dónde se está 5 moviendo la esfera ahora? J. 5 J J. metros sobre En el segundo. eje Y. Entonces aquí el vector unitario sería J. ¿En qué unidades se está midiendo la velocidad? En metros sobre segundo. Listo, entonces yo puedo decir que la cantidad de movimiento lineal de esta esfera ha sido 4 por 5, 20. ¿20 qué? J. J. ¿En qué unidades mido yo el momento lineal? Kilogramos. Sobre segundo. Kilogramos por metro sobre segundo. Exactamente, listo. Ahora vamos al tercer ejercicio. Ahora miren, esta esfera de aquí no se está moviendo ni en el eje X ni en el eje Y. Miren la dirección que tiene esta esfera. Sí, es una dirección inclinada, oblicua, miren. Este vector no está ni en el eje X ni tampoco está en el eje Y, ¿verdad? No. Ya, entonces aquí para poder calcular también la cantidad de movimiento lineal, también tengo que aplicar la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula, siempre va a ser la misma fórmula. Pero ahora yo les pregunto, ¿cómo obtengo yo este vector velocidad? Si aquí mi vector velocidad es un vector inclinado, un vector oblicuo, miren. ¿Qué tengo que hacer en este caso yo? ¿Qué tendría que hacer en este caso? Medir el ángulo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que habíamos dicho antes, ¿se acuerdan? Cuando un vector no pertenece ni al eje X ni al eje Y, ¿qué tengo que hacer con ese vector? Restarle. No, ¿qué tengo que hacer? Descomponer. Descomponerlo en X y en Y. Exactamente. Entonces, miren, yo aquí imaginariamente podría trazar el eje Y. Aquí imaginariamente podría trazar el eje Y. O sea, aquí lo estoy trazando, pero ustedes tienen que imaginar que no deberían hacer esto que estoy haciendo, ¿no? Ustedes imaginariamente tendrían que imaginar que aquí está el eje Y y que aquí está el eje X. ¿Ya? Entonces, este vector que está pintado de color negro, lo voy a descomponer en X y en Y. ¿Sí? Entonces, miren, si yo trazo desde este punto hacia abajo, obtendría este punto. Y luego yo podría trazar un vector aquí. O pintarle de otro color café. Miren. Y aquí estaría yo descomponiendo este vector en un componente en X. Este sería el vector velocidad en X. Si trazo unas líneas entrecortadas hacia el eje Y, yo podría trazar también de aquí hacia acá, desde el origen hacia acá, un vector. Y este vector representaría el vector velocidad ¿en qué eje? Y. Exactamente, en el eje Y. Sí, en el eje Y. Entonces, ¿cómo puedo calcular el componente en X? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. ¿Cuál es el módulo de este vector?
5. 5. Para obtener el componente en X, miren, el componente en X, aquí tengo el ángulo de 37 grados, y este ángulo de 37 grados está justo aquí, miren, al lado, pegadito del eje X, ¿sí o no? Este ángulo de 37 grados está pegado al eje X, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Este ángulo de 37 grados está pegado al eje X, no está pegado al eje Y, o está pegado a este eje. No. ¿No, verdad? Está pegado al eje X. Entonces, como está pegado al eje X, para calcular el componente en X, yo tengo que multiplicar este 5, que es el módulo del vector. ¿Por qué función trigonométrica? Por el coseno. Exactamente. Cuando el ángulo está pegado al eje, tengo que utilizar la función trigonométrica coseno. Coseno del ángulo. En este caso, ¿cuál es el ángulo? 37 grados. 37 grados. Ajá. Entonces, yo multiplico mi calculadora. Aquí no puedo utilizar la calculadora porque estoy en la presentación de PowerPoint, entonces no la puedo utilizar. Pero si ustedes tienen la calculadora en la mano, si ustedes multiplican 5 por coseno de 37, les va a dar 3,99, creo. 3,99. Ya, entonces yo redondeo, el 3,99 es para mí casi 4. Entonces yo aquí voy a colocar 4. Listo, 4. Ahora, para calcular el componente en Y, también tengo que multiplicar el módulo del vector, que es 5, pero ¿por qué función trigonométrica? El seno. seno. Por el seno de qué ángulo, de 37 grados. Si ustedes colocan estos valores, esta multiplicación, 5 por seno de 37 en su calculadora, van a obtener que el componente en Y es igual a 3,00 algo creo que le sale, ¿no es cierto? 0,09. Ya, entonces como le sale 0, 0, 2 ceros, yo voy a decir nada más que el componente en Y es 3. Listo. Componente en X es 4 y componente en Y es 3. Pero estos componentes también debo expresarlos en función de sus vectores base. O sea, también debo colocar los vectores unitarios en cada uno de estos valores. Como estamos hablando aquí del componente en X, este 4, ¿cuál vendría a ser el vector unitario de 4? Y Exactamente la Y. Y acá, como estamos hablando del componente en Y, el resultado es 3. ¿Cuál vendría a ser el vector unitario del 3? J. Exactamente, J. J. Entonces, miren, ahora voy a utilizar la fórmula. La fórmula para calcular la cantidad de movimiento lineal siempre es la misma, ¿no? Masa por velocidad. Entonces yo digo que la cantidad de movimiento lineal es igual a la masa. ¿Cuál es la masa de esta esfera? 4 kilogramos. 4 kilogramos. 4 kilogramos. Por mi vector velocidad. Y el vector velocidad está expresado con dos componentes, X y Y. Entonces aquí voy a abrir paréntesis. ¿Cuál es el componente en X? 4y. 4y. ¿Sí? Y el 4y es positivo, ¿no es cierto? Sí. Listo. Más o menos el componente en Y. ¿Cuál es el componente en Y? 3J. Pero el 3J. 3, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces aquí, ¿qué signo debo colocar? Positivo. El más, ¿no es cierto? Más 3J. Cierro paréntesis. ¿En qué unidades está dada la velocidad? Según el módulo. Metros sobre segundo. Exactamente, metros sobre segundos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para calcular la cantidad de movimiento lineal? Multiplicar este 4 por cada uno de estos componentes. Y esto ya lo habíamos hecho antes. El 4 primero va a multiplicar por el componente en X. 4 por 4, ¿qué es igual? 16. 16. ¿Cuál es el vector unitario? Y. Y, exactamente. Y. Ahora, este 4 va a multiplicar por el más 3J. Pero el 4 es positivo, el 3 es positivo. Aplico ley de signos. ¿Más por más? Más. Entonces me queda aquí más. ¿Y 4 por 3 a qué es igual? 12. 12. ¿Y cuál es el vector J. unitario? Exactamente. J. Cierro todo esto entre paréntesis. ¿En qué unidades me tiene que dar la cantidad de movimiento lineal? Kilogramos. Exactamente, kilogramos. Por metros. Metros sobre Exactamente, segundo. por metro sobre segundo. Y miren, ya está la respuesta. ¿Sí se dieron cuenta cómo resolvimos este ejercicio? Cuando ustedes tengan un vector, y ese vector no esté ni en el eje X ni en el eje Y, ustedes tienen que descomponer ese vector. Si el ángulo que esté pegado a ese vector, cuando el ángulo esté pegado al vector, ¿qué función trigonométrica tienen que utilizar cuando el ángulo esté pegado a ese vector? Perdón, cuando el ángulo esté pegado a ese eje. Cuando el ángulo esté pegado a ese eje, ¿qué función trigonométrica tienen que utilizar? El coseno. Coseno, ya. Miren, yo voy a borrar esta parte para que me entiendan bien, ¿ya? Yo voy a borrar esta parte. Digamos que el ángulo de 37 no estaba aquí. No estaba aquí. El ángulo de 37 grados estaba acá, miren, acá arriba. Ya. ¿Dónde está pegado el ángulo de 37 grados? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje Y. En el eje Y. Entonces, en este caso, para calcular el componente en Y, tenía que multiplicar el módulo del vector, que es 5.
Pero aquí el ángulo está pegado en el eje Y, por lo tanto, como este ángulo está pegado en el eje Y, ¿qué función trigonométrica tengo que utilizar aquí? Coseno. Seno. Exactamente, coseno de 37 grados hubiese sido acá. Y para calcular el componente en X, tendría que multiplicar el módulo de vector, pero ahora, ¿por qué función trigonométrica? Por el seno. Coseno. Exactamente. Ajá. Ya me entendieron cuándo van a utilizar el coseno, ¿verdad? Sí. Sí. Listo, perfecto, ya. Espero que haya quedado claro esta parte. Listo, vamos a pasar ahora sí al siguiente concepto, el impulso lineal. ¿Qué es el impulso lineal? Dice que el impulso lineal se va a representar con la letra I mayúscula. Sí, el impulso lineal se va a representar con la letra I mayúscula. ¿Y qué es el impulso lineal? Dice que es una magnitud vectorial que mide el efecto que produce una fuerza sobre un cuerpo durante un cierto intervalo de tiempo. Miren, va a medir el efecto que produjo una fuerza cuando esa fuerza actuó sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo. Miren, yo aquí tengo una gráfica, aquí. Y en esta gráfica yo veo un cuerpo, en este caso un bloque. Este bloque estaba aquí, pero este bloque se le aplicó una fuerza. Y si a este bloque se le aplica una fuerza, ¿qué va a pasar con este bloque si se le aplica una fuerza en este sentido? Miren, hacia la derecha. ¿Qué va a pasar con este bloque? Se va a mover. Mueve. Exactamente, se va a mover. Miren, se movió el bloque y ahora el bloque está acá. Sí, esta sería mi posición inicial. Esta sería mi posición inicial. Y esta de acá sería mi posición final. ¿Ya? Ahora, para el tiempo que tardó en moverse desde esta posición a esta posición, la voy a representar como delta T. ¿Sí? El tiempo que tardó el bloque en moverse desde una posición inicial hasta una posición final. Y ese tiempo lo voy a representar como delta T o variación de T. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Sí. Ya, listo. Miren. El impulso lineal también es una magnitud vectorial, ¿no? ¿Ya? Aquí dice, si una partícula de masa m, mire, se mueve bajo la acción de una fuerza F, ¿sí? Que puede ser variable, la fuerza puede ser variable. Se tendrá que esta experimenta en cada instante una aceleración A según la segunda ley de Newton. Cuando yo aplico una fuerza sobre este cuerpo, este cuerpo va a empezar a acelerar, ¿ya? Va a empezar a acelerar. Pero antes de pasar a estos de acá, a toda esta demostración que está acá, voy a indicarles la fórmula que voy a utilizar para calcular el impulso lineal. El impulso lineal se representa con la letra I y una flechita arriba. ¿Y eso es igual a qué? A la fuerza aplicada por el cuerpo multiplicado por la variación de tiempo. Miren, esa es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular el impulso lineal. Fuerza por variación de tiempo. ¿Ya? Fuerza por variación de tiempo. Esa es la fórmula que voy a utilizar, ¿ya? Miren, ¿cuál va a ser la dirección y sentido que va a tener el impulso lineal? La misma dirección y sentido que va a tener la fuerza. Si la fuerza está hacia la derecha y está en el eje X, eso significa que el impulso lineal también va a estar en el eje X y se va a mover hacia la derecha. ¿Sí? O el sentido también va a ser hacia la derecha. ¿Sí? La dirección y sentido del impulso lineal va a ser la misma dirección y sentido que tenga la fuerza. Aquí la fuerza está hacia la derecha. Por lo tanto, el impulso lineal también va a estar ¿hacia dónde? A la derecha. Hacia la derecha en el eje X. ¿Listo? Ahora, miren, cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo va a acelerar, por lo tanto, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero cuando nosotros habíamos analizado movimiento rectilíneo uniformemente variado, habíamos dicho que la aceleración se obtiene ¿de qué? De esta fórmula. Variación de velocidad dividido para la variación de tiempo. ¿Ya? Yo voy a reemplazar esto, lo voy a reemplazar acá. La aceleración es igual a esto, entonces yo solamente reemplazo y obtengo esto. Miren, que la fuerza es igual a la masa multiplicado por la variación de velocidad dividido por la variación de tiempo. Ahora, de aquí, yo voy a despejar el tiempo, el delta t. ¿Qué está haciendo el delta t con todo lo que está arriba? Dividiendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, este dato va a pasar al lado izquierdo del igual a ¿qué? A A multiplicar. multiplicar, ¿no es cierto? Y me queda que la fuerza multiplicado por el delta t o el tiempo es igual a la masa por la variación de velocidad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos variación de velocidad, variación de cualquier cosa, ¿ya? Variación de velocidad, estamos hablando de una resta. En este caso, como estamos hablando de velocidad, sería la resta de la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Cuando yo tenga variación, ejemplo ahora de X, miren, variación de X, estamos hablando de la diferencia de una posición final menos posición inicial, pero aquí es la X, entonces en este caso, ¿cómo quedaría representado esto?
¿Cómo quedaría representado esto? Aquí dice, variación de velocidad es igual a ¿qué? A velocidad, miren, velocidad final menos velocidad inicial. Cuando yo diga variación de X, ¿cómo quedaría representado esto? X inicial ¿Cómo menos que X X final. inicial? No, al revés. X inicial. ¿Cómo X X menos inicial? ¿Por X qué? inicial. No. Siempre es No. punto final menos punto inicial. Punto final menos punto inicial. Aquí dice variación de velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial. Aquí digo variación de X. ¿Cómo quedaría representado variación de X? X final X menos final, X Exactamente, X inicial. final menos X inicial. Sí, si yo les digo, a ver, si yo les digo, por ejemplo, variación de aceleración, ¿a qué será igual esto? aceleración final menos Aceleración final aceleración menos inicial. aceleración inicial. Exactamente, ¿ya? Entonces, miren, aquí dice que voy a multiplicar la masa por la variación de velocidad, pero la variación de velocidad es igual a ¿qué? A velocidad final menos velocidad inicial. Y esto lo voy a reemplazar acá. Si yo reemplazo eso acá, tendría lo siguiente, masa multiplicado, abro paréntesis, velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí o no? Esto de aquí sería esto de acá, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Miren, masa por variación de velocidad. Yo sé que la variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Esto de aquí reemplazo acá y todo esto será igual a esto, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, miren, ¿qué tengo que hacer ahora? Multiplicar la masa por cada uno de estos valores que están dentro del paréntesis. Masa por velocidad final, ¿a qué es igual? A masa por velocidad final. Luego multiplico masa multiplicado por menos velocidad inicial, más. Y la masa tiene signo positivo. La velocidad inicial tiene signo negativo. Más por menos es menos. Aquí debo colocar el signo menos. Y masa por velocidad inicial es igual a masa por velocidad inicial. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y luego, miren, ¿se acuerdan que vimos hace un momento la fórmula para calcular el momento lineal? Momento lineal era igual a ¿qué? A la masa por velocidad, ¿sí o no? Sí. Sí, dice. Entonces, miren lo que me queda aquí. Masa por velocidad final, ¿a qué será igual? A momento lineal final. ¿Sí? Masa por velocidad final es igual a ¿qué? A cantidad de movimiento lineal final. Ahora, cuando yo multiplique masa por velocidad inicial, ¿eso es igual a qué? A cantidad de movimiento lineal inicial, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces me queda lo siguiente, miren, que la fuerza multiplicado por la variación de tiempo es igual a ¿qué? A P final o cantidad de movimiento lineal final menos cantidad de movimiento lineal inicial. Y esto, cuando yo resto final menos inicial, eso es igual a ¿qué? A variación. Pero en este caso estamos haciendo una variación de ¿qué? Una variación de P. ¿Y P qué representa la P? Movimiento lineal. Movimiento lineal. Entonces, miren, P final menos P inicial es igual a variación de P. Variación de movimiento lineal. ¿Sí? Variación de movimiento lineal. Entonces, miren, obtengo esto. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un momento que vamos a utilizar esta fórmula? Impulso lineal es igual a la fuerza por la variación de tiempo, ¿sí o no? Sí. Entonces, mire, yo aquí tengo fuerza por variación de tiempo y eso representa la I, el impulso lineal. ¿Y eso ha sido igual a qué? A la variación de movimiento lineal. Miren, tengo otra fórmula. Miren, en este momento he visto tres fórmulas. Esta que me sirve a mí para calcular movimiento lineal, esta que tengo aquí me sirve para calcular impulso lineal y esta fórmula que está acá también me sirve a mí para calcular impulso lineal. ¿Está claro? ¿Sí? Ay, ¿qué pasó? ¿Está claro, sí o no? Listo. Ahora, Sí, miren, ya, ¿en qué unidades nosotros vamos a medir? ¿En qué unidades nosotros vamos a medir el impulso lineal? Para medir nosotros el impulso lineal, vamos a tener que multiplicar. Miren, no se olviden. Impulso lineal, para obtener el impulso lineal, tengo que multiplicar fuerza por el tiempo. ¿La fuerza en qué unidades se mide fuerza? En newtons. ¿Y en qué unidades medimos nosotros tiempo? Entonces, ¿en qué unidades nosotros vamos a medir el impulso lineal?
Newton sobre segundo. Newton, no en Newton sobre segundos, en newtons, Newton por segundo. exactamente, newtons por segundo, ¿ya? Pero ¿se acuerdan que antes yo les había dicho que los newtons se obtienen cuando multiplicamos kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado? Cuando multiplicamos nosotros estas unidades, obtenemos newton, ¿sí o no? Sí. Entonces, miren, yo podría decir que el impulso lineal se obtiene al multiplicar kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, y eso multiplicado por el segundo. ¿Qué va a pasar con este segundo? Y con acá abajo tengo 2 segundos, ¿no? Segundo al cuadrado es como si tuviera segundo por segundo. ¿Qué va a pasar con este segundo y con un segundo que tengo acá abajo? Elimina uno y queda uno. Exactamente. Aquí se simplifica este y acá se simplificaría uno y me quedaría solamente uno. Por lo tanto, el impulso lineal también el impulso lineal también se puede medir en qué unidades. Metros. En kilogramos por, Metros sobre exactamente, en kilogramos por metro sobre segundos. En las mismas unidades en las que se mide ¿qué? El movimiento lineal. Exactamente, el movimiento lineal. El movimiento lineal también se mide en kilogramos por metro sobre segundos. Miren, en las mismas unidades. El momento lineal y el impulso lineal se van a medir en las mismas unidades. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Listo. Y listo. Aquí daríamos por concluida la primera parte de la clase. Ya no me dio el tiempo para explicarles un ejercicio, ¿sí? Porque ahorita tenemos una reunión para explicarles acerca de su trabajo de grado. ¿Sí? Entonces esta parte ya está grabada.